Estimación de recursos para cada actividad. Es el proceso de estimar los tipos y cantidad de materiales son recursos, equipos, recurso humano y otros. Podría considerarse también dentro de este grupo de recursos, por ejemplo, los softwares que vamos a necesitar para poder modelar en distintas partes de nuestro proyecto. Las informaciones se podrán obtener a través de personas especializadas o consultores. Ese es un aspecto fundamental, porque es lógico entender que para trabajos mineros, si nosotros ponemos a un contador a querer elaborar un listado de materiales, él difícilmente podrá acertar, porque para eso, en primer lugar, él no sabe cómo se trabaja en la minería, cuál es la secuencia de las actividades. Y cada una de ellas tienen particularidades, tienen necesidades de materiales, de equipos, de cuánto de recurso humano necesita, etc. Por lo tanto, ahí se da un énfasis en ese aspecto que deben ser personas especializadas o consultores especializados en este campo. La estimación de recursos para cada actividad, también conforme a la norma PMBOK, considera la parte de entradas, la parte de herramientas y la parte de resultados o salidas. En la parte de entradas, ¿qué es lo que se requiere para la estimación de recursos para cada actividad? En primer lugar, necesariamente, la lista de actividades. Luego, los atributos de cada una de estas actividades. O sea, cómo están constituidas, en qué consisten, cómo deben ser trabajadas, si puede solo una persona o dos realizar ese trabajo o no, los atributos de cada actividad. También es bueno ya tener como información el calendario de recursos. Seguidamente, factores ambientales de la empresa. Nuevamente, en la cuestión de los recursos es necesario considerar los factores ambientales, porque, por ejemplo, para una explotación a cielo abierto yo puedo necesitar realizar perforaciones a través de una empresa contratista. Por lo tanto, yo tengo que ver si en el entorno empresarial puedo encontrar ese tipo de empresa que necesito, o sea, una empresa dedicada a la perforación. O en todo caso, yo puedo pensar en que mi sostenimiento de mis trabajos subterráneos pueden ser realizados utilizando sistemas, por ejemplo, de soporte con algún sistema de perno de anclaje. Ese perno de anclaje, ¿será que existe en el mercado local, nacional? ¿O será que es necesario que yo tengo que importar? O sea, son factores ambientales de la empresa que van a un poco condicionar a los recursos, porque de nada valdría yo que ponga un tipo de material que no se va a encontrar fácilmente, que no va a ser accesible para su adquisición. Por lo tanto, es importante considerar esa parte. Luego, activos de procesos organizacionales. De qué manera el personal, mayormente de abastecimientos, por ejemplo, de almacén, está organizado de forma que se pueda realizar una estimación de recursos adecuado, ¿no? ¿Está organizado debidamente para eso o no? Las herramientas para ese fin, para la estimación de recursos, juicio de los expertos, análisis de alternativas, eso es muy importante. Quiere decir que para yo comprar un determinado material, yo no lo puedo hacer por adquisición directa. O sea, no puedo comprar porque ya vi ese material que existe en tal o cual lugar. Preferiría que yo tenga varias cotizaciones de alternativas para un producto determinado. Existe con esta calidad, existe con este precio, con estas características, etc. Entonces yo hago un cuadro de alternativas y determino la mejor, la más conveniente desde el punto de vista calidad y cantidad y el precio también para el proyecto o para la empresa. Datos publicados para auxilio a estimativas. Es importante porque puede existir, por ejemplo, en medios de internet, en fin, etcétera, informaciones para yo, sin necesidad de tener una cotización, realizar la comparación de precios y calidad. Si existen datos, por ejemplo, técnicos, ¿no?, de un determinado producto que yo voy a comprar. Estimativa bottom-up. También es una herramienta interesante porque se puede realizar cálculos previos en cuanto a la estimación de recursos y programas para gestión de proyectos. Existen muchos programas en este campo que podré utilizar como una herramienta en la estimación de recursos. Salidas
Como resultados de la estimación de cursos para cada actividad, tendré requisitos de recursos de actividades, estructura analítica de los recursos, una estructura bien detallada y analizada de los recursos. Y claro, los requisitos de esos recursos de las actividades es otro resultado que se obtendrá mediante este proceso, y la actualización de los documentos del proyecto. Yo puedo en el proceso de la estimación de recursos determinar que lo que se pensaba en el proyecto no es ese, por lo tanto puedo solicitar un cambio. Entonces, ese cambio altera el proyecto inicial. Por lo tanto, yo tengo que actualizar el documento del proyecto y tenerlo en el archivo. Diagrama de flujo de datos del proceso de estimación de recursos. Aquí podemos observar que el punto 6.1 se relaciona a la definición de actividades, donde como una información de entrada será la lista de actividades, luego el atributo de estas actividades. Por otro lado, es necesario tener en cuenta la calendarización de los recursos, que vienen de la adquisición o la conformación del equipo del proyecto y los procedimientos de adquisición. Por lo tanto, como resultado de estos dos elementos, tendría los calendarios de recursos como información previa para la estimativa de los recursos de las actividades. Por otro lado, de la organización empresarial necesito la evaluación organizacional y también los factores ambientales de la empresa. Haciendo el proceso de la estimativa de actividades, de los recursos de las actividades, a través de las herramientas necesarias, tendré como resultado la estructura de la determinación de los recursos. Tendré la actualización de los documentos del proyecto. Tendré el requerimiento de las actividades del proyecto, que es sumamente importante. Y este requerimiento de los recursos de las actividades podrá ser necesario, por ejemplo, para el plan de la determinación del recurso humano, para el plan de compras, para el desarrollo del programa de actividades y la estimativa también de la duración de las actividades, porque dependerá, como ya decía, en dónde se encuentran estos materiales, estos recursos para poder conseguirlo, y lógicamente también se relacionan con la estimativa de tiempos, cuánto durará conseguir ese recurso. Estimación de recursos. La estimación involucra tratar, prever los recursos necesarios para producir un producto, servicio o resultado específico. La estimación de recursos se beneficia por experiencias anteriores, por ejemplo, bancos de estimaciones comerciales, la experiencia del equipo o la opinión de especialistas. Es importante para poder estimar los recursos. Es fundamental que quien hace la estimación tenga experiencia en el trabajo, que involucre en lo posible a las personas que van a realizar el trabajo. Eso es importante, ¿no? Porque ellos podrán detallar, por ejemplo, ahí en la figura, en la parte superior, se nota una caja de explosivos con cartuchos de dinamita que están al lado. Naturalmente, esos cartuchos de dinamita tienen un diámetro y longitud definido, tienen particularidades. Si estamos hablando de dinamitas, estamos hablando de ANFO, estamos hablando de emulsiones, en fin, quien sabe bien de eso con mayor precisión serán los propios operadores, o sea, los que realizan trabajos de carga y disparo, carga de explosivo y disparo. Por lo tanto, es necesario envolver a esos operadores, a ese personal que nos proporcionará información más precisa. También en la parte inferior, pues se puede ver ahí la fotografía de una broca tricónica, que es un material que vamos a gastar mucho en nuestras perforaciones de taladros, mayormente en explotaciones a cielo abierto. Las características, la marca, el diámetro, etc., es mejor consultar con el área de perforación. Por lo tanto, ellos nos podrán recomendar las luces exactas de forma a que nosotros podamos comprar lo adecuado. En la estimación de recursos
es imperativa la documentación de toda la referencia utilizada para hacer una estimación, incluida la data y la fuente de consulta. Aquí, cuando digo data, estoy refiriéndome a la parte de la información técnica que se pueda tener. Por lo tanto, una documentación de toda la referencia utilizada para hacer una estimación. Por ejemplo, si se habla de un recurso como está indicado ahí en la fotografía, en la parte inferior izquierda, ahí vemos una máquina perforadora para realizar taladros verticales o inclinados, ¿no es cierto? Será necesario, en primer lugar, determinar el tamaño de esa máquina, que eso lo hace la parte de diseño o dimensionamiento de mina. Bien, pero para poder adquirir y comprar la estimación de recursos, tiene que también detallar no solamente el tamaño, también recomendar como un ejemplo de una marca conocida que se utiliza normalmente en operaciones de perforación. Por lo tanto, si es esa máquina o la marca que recomienda, será bueno que adjunte las características técnicas de esa máquina, de ese equipo, para efecto de facilidad en la adquisición. Es muy común el uso de reservas de contingencia. Cuando realizamos la estimación de recursos, por ejemplo, si yo determiné de que para poder realizar un trabajo de perforación necesito para el tamaño de producción que me pide la empresa, he dimensionado 2 máquinas perforadoras, yo no puedo quedarme con las 2 máquinas perforadoras. Es necesario que considere una máquina adicional de reserva, quiere decir de contingencia. Quiere decir que en cualquier momento que falle las 2 máquinas, el otro va a entrar en sustitución. En inglés se llama eso stand-by. Estimación de la duración de cada actividad. Es el proceso de la estimativa del número de periodos de trabajo que serán necesarios para determinar las actividades específicas con los recursos asignados y utiliza información sobre alcances del trabajo de la actividad del cronograma, tipos de recursos necesarios, cantidades de recursos estimados, calendarios de disponibilidad del recurso, quiere decir que son utilizados esta información para la estimación de la duración de cada actividad. Normalmente se utilizan 3 tipos de tiempos: tiempo más probable, tiempo pesimista y tiempo optimista. Para determinar el tiempo medio se pueden utilizar estos 3 tiempos, como se va a indicar más para adelante, y incluir en nuestra estimativa de la duración de cada actividad. En la estimación de la duración de cada actividad tenemos como entradas la lista de actividades, que es importante, los atributos de las actividades, o sea, las características, los requisitos de los recursos de la actividad, cuáles son los requisitos, cuáles son las características que van a definir este recurso. Calendario de los recursos, en este caso está relacionado con el programa calendarizado. Declaración de los productos, factores ambientales de la empresa, importante, porque para poder determinar la duración de cada una de las actividades tenemos que ver cómo influencia los factores externos que no dependen de la empresa, sino que son de fuera. Por tanto, es necesario considerar esos factores ambientales de la empresa y activos de los procesos organizacionales, o sea, dentro de la organización de la empresa, cómo está organizado, cómo se piensa o cómo se ha pensado realizar todas esas actividades dentro del proyecto. Por lo tanto, eso influenciará en la estimativa de la duración de la actividad. Por ejemplo, para poder realizar un pozo de mina, para un pozo de extracción, por ejemplo, interior mina, existen 2 alternativas. Puede ser realizado con administración directa o puede ser realizado a través de un contratista. Si es mediante administración directa, probablemente mis tiempos de ejecución, sincronizando con las otras actividades que se realiza, podrán representar un mayor tiempo para su ejecución. Mientras tanto, si yo contrato a una empresa contratista, podrán realizar en forma paralela a las otras actividades que realiza la propia empresa y el tiempo, lógicamente, de realización será mucho menor. Las herramientas para la estimación de la duración de cada actividad. Naturalmente, la opinión, el juicio de los expertos, de los consultores es muy importante. La parte experimental, sumamente importante en esta parte de proyectos.
pareciera de que se puede realizar a nivel teórico, mas no lo es. Se requiere personal con experiencia en el campo, en la especialidad. Otra herramienta es estimativa por analogía. Si yo he realizado un proyecto parecido y he tenido un avance en las características de rocas y el tamaño de abertura subterránea o un trabajo superficial parecido, yo podría tomar como referencia la estimativa del tiempo, en cuánto tiempo se ha realizado en ese proyecto ese trabajo. Por lo tanto, analógicamente yo podría considerar, bueno, el tiempo para esta actividad son tantos o X días, semanas o meses, o tal vez años en algunos casos. Estimativa paramétrica. Pues eso es una herramienta también importante, que ciertas actividades están definidas por parámetros que los puedo utilizar experimentalmente o a través de informaciones técnicas confiables, de manera que a través de cálculos probablemente matemáticos puedo yo también hacer el cálculo o la estimativa de la duración de cada actividad. Normalmente, por ejemplo, cuando se trata de avances en aberturas subterráneas, tendré que considerar el tiempo de los ciclos operacionales, de la parte de la perforación, voladura, carga y transporte, ventilación, el proceso de soporte, etc. Quiere decir estimar paramétricamente los tiempos. Otra herramienta es la estimación por 3 tipos de tiempos. O sea, los tiempos más probable, tiempo pesimista y el tiempo optimista. Y finalmente será necesario considerar el análisis de reserva como herramienta para la estimación de la duración de cada actividad. Y las salidas, el output o los resultados, serían fundamentalmente 2. Estimativa de la duración de actividades, o sea, de cada una de las actividades del proyecto, y finalmente los documentos del proyecto actualizados. Podemos observar que siempre en cada una de las actividades estamos observando que el proyecto va siendo actualizado. Eso quiere decir de que inicialmente existían ya estimativas de la duración de la actividad. Sin embargo, al momento de realizar el análisis correspondiente, podemos ver de que es necesario cambiar ese tiempo, porque lo más confiable es a través de una herramienta, de un procedimiento que sea utilizado posteriormente. Bien, esas entradas y salidas, fundamentalmente en este caso, se puede representar mediante el diagrama de flujo de datos del proceso, que es de estimar la duración de la actividad. En cuanto se refiere a la relación inmediata, está relacionado con 6.1, que es la definición de actividades. Y como ya sabemos, dentro de la definición de actividades, tendremos la lista de actividades y los atributos de las actividades como input para la estimativa de la duración de actividad. Esas partes son muy importantes, mayormente los atributos de la actividad. ¿De qué se trata? Se trata de qué trabajo. ¿Es propiamente explotación? ¿Es de beneficiamiento? ¿Es de refinación? ¿Es de transporte? ¿Es de molienda? ¿Es de chancado? En fin, dependerá cuáles actividades son los que consideramos. Por lo tanto, es necesario ver la parte del atributo de las actividades. Por otro lado, la estimativa de los recursos de las actividades, quiere decir de los requerimientos de cada una de las actividades, que también podrán influenciar en la parte de la estimativa de la duración de las actividades. ¿Qué materiales son los que vamos a necesitar para ejecutar el trabajo? Por otro lado, será necesario considerar el estado del producto o proceso que considera el proyecto. También la parte del calendario de recursos que provienen del grupo de adquisiciones y la conducta de procedimientos de adquisiciones. Finalmente, en la parte empresarial, como es lógico, será necesario tener la información de la evaluación del proceso organizacional y también los factores ambientales de la empresa. Usando herramientas que ya fueron referidas, podremos obtener en la estimativa de la duración de las actividades lo siguiente: los documentos actualizados del proyecto en lo que se refiere a la duración de las actividades, que los archivaremos, la duración de las actividades que pueden ser útiles para la identificación de riesgos. Aquí
También en la parte de tiempos es importante que podamos realizar el análisis de riesgo de duración. Si vamos a poder o cuál es el riesgo de que podamos concluir el proyecto en un determinado tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que podamos terminar antes o la probabilidad de terminar después? En fin, será útil para esa parte. Y también, finalmente, es útil para la elaboración del cronograma de actividades. Claro, este es un aspecto extremadamente importante. Si no tenemos la estimativa de tiempos, no podremos, lógicamente, hacer el cronograma de actividades. Muy bien, en cuanto se refiere a la estimación de tiempos, para estimar tiempos es necesario estimar la cantidad de esfuerzo necesario, el esfuerzo que se va a realizar para ejecutar un trabajo, estimar la cantidad prevista del recurso a ser aplicado, cuánto de recurso vamos a utilizar para ejecutar ese trabajo, estimar la cantidad de periodos laborales necesarios, cuántos turnos de trabajo, por ejemplo, necesitaríamos o cuántos días y cuánto tiempo por cada turno. Por ejemplo, será necesario saber que en esta empresa o en una empresa parecida cuántas horas efectivas por turno trabaja el personal, porque sabemos por las leyes de los países, y esto es a nivel mundial, que la jornada de trabajo es considerado como 8 horas. Sin embargo, en la práctica podemos ver de que no se trabaja las 8 horas efectivamente. El trabajo efectivo se realiza mucho menos. Podemos estar hablando entre 6 horas, en algunos casos hasta menos. Por lo tanto, es necesario considerar esos periodos laborales. Y también, lógicamente, dentro de la estimativa de los tiempos, si la estimativa va a ser realizada en meses o años, será necesario incluir los feriados, que varían de un país para otro, ¿no? Los feriados laborables. También será necesario incluir los domingos o, en otro caso, podrán ser necesario saber cuántos turnos de trabajo se va a hacer. Si son un turno, si son 2 turnos o si son 3 turnos de trabajo. Por lo tanto, van a influenciar grandemente en la estimación de tiempos. Todo se documenta para justificar la estimación, quiere decir para calcular el tiempo necesario, todas las informaciones que estoy recabando los tengo que documentar. Se trata del calendario de recursos y calendario de recursos laborales. La estimativa de la duración esperada, y aquí se indica como TE, o sea, qué tiempo es que se espera que una actividad puede acabar, se puede hacer en función del tiempo más probable, TM, que tiene un peso 4 en la ecuación que está en la parte inferior, o sea, es más confiable ese tiempo. Tiempo pesimista, el tiempo que, digamos, en el peor de los casos, ¿en qué tiempo puede acabar? Teniendo en cuenta el tiempo más probable. Y el tiempo optimista, yo puedo estimar también un criterio optimista, quiere decir, comparando con el tiempo más probable, en cuánto tiempo antes de ese tiempo puede ser concluida esta actividad. Por lo tanto, el tiempo de duración esperada se puede calcular dividiendo por 6, que es el tiempo de duración esperada. Ahora, para poder estimar estos tiempos pesimista, optimista, otra vez es importante la participación de la experiencia del especialista en el campo, porque de otra manera las estimativas no serán los adecuados, no serán los que reflejan probablemente no la realidad. Para poder relacionar el tiempo optimista y pesimista, podríamos hablar, por ejemplo, para yo anticipar la conclusión del proyecto en un tiempo récord, un tiempo anterior al probable, probablemente va a representar utilizar más recursos humanos, más equipos y probablemente va a significar mayor costo. De ser posible, puede ser posible, pero puede costar más. Mientras tanto, en un tiempo pesimista, en algunos casos puede resultar menos. Sin embargo, puede comprometer el tiempo pesimista en el tiempo de entrega y, consecuentemente, puede afectar en la parte económica o en la entrada de los recursos económicos debido a las ventas. Desarrollo del cronograma de trabajo. Es un proceso de análisis de las secuencias de las actividades, sus duraciones, recursos necesarios y sus restricciones. Es una parte interesante de la gestión de tiempos, esto de elaborar el cronograma del trabajo.
Vamos a proceder con analizar el diagrama de flujo de datos del proceso elaborar el cronograma. Como sucedía con las actividades anteriores, en este caso también de la gestión de tiempos del proyecto y específicamente en la parte de elaborar el cronograma, es necesario considerar informaciones que sirven de entrada para procesarlas y estas informaciones son las que están dentro de la gestión de tiempos del proyecto y las que están fuera de esta parte de la gestión. Las que están dentro están consideradas como 6.1, que es relacionado con la definición de las actividades, y en este caso las informaciones necesarias son la lista de actividades y los atributos de las actividades. Luego es necesario el punto 6.2, que está relacionado con la secuencia de actividades. Y la información necesaria sobre este aspecto es expresado a través de cronogramas o diagramas o redes de la secuencia de actividades. El otro punto que está dentro de la gestión de tiempos del proyecto es relacionado a 6.3, que es la estimativa de los recursos. En este caso, la información necesaria para el desarrollo del cronograma son las actividades o el requerimiento de los recursos para las actividades, para cada una de las actividades. Y otro aspecto dentro de este sistema de la gestión de tiempos del proyecto es relacionado al 6.4, la estimación o la estimativa de la duración de las actividades. Quiere decir la determinación de los tiempos de cada una de las actividades. Y colateralmente se requiere también como informaciones adicionales sobre el estado o caracterización del producto o del proceso que se tendrá en cuenta en el proyecto de inversión en minería. Por otro lado, es necesario la parte 9.2 que está relacionado con la determinación del equipo del proyecto, que estará expresado en el calendario de adquisición de recursos que sirve como entrada, sirve como información para elaborar el cronograma. Y finalmente, es importante también tener en cuenta lo relacionado al aspecto organizacional de la empresa. Quiere decir, la evaluación del proceso organizacional y los factores ambientales de la empresa. Finalmente, con estas informaciones que son externas al sistema de la gestión del proyecto, la gestión del tiempo del proyecto y los que están dentro de esta parte de la gestión de tiempos, utilizando las herramientas correspondientes, se obtienen los siguientes resultados, que aquí en el diagrama de flujo de datos se puede observar. Se tendrá como resultado el cronograma del proyecto. Se tendrá como resultado los documentos actualizados del proyecto. En el caso, por ejemplo, del cronograma del proyecto, va a ser utilizado para realizar el control de tiempos. Fundamental. Quiere decir que cuando ya tenemos el cronograma de las actividades expresado en función del tiempo, podemos realizar el control correspondiente si la ejecución se está realizando conforme lo planeado o no. Si existe atrasos o adelantos, y si hubieran atrasos, tomar las medidas correctivas en función al control de los tiempos. Y también estas informaciones de salida de la elaboración del cronograma podrán ser utilizados para otras actividades, como es, por ejemplo, para el desarrollo del plan de gestión del proyecto, para realizar la estimativa de costos. Es importante también para determinar los gastos que serán necesarios realizar en el proceso de la ejecución del proyecto. Será necesario también para elaborar el plan de compras. También será necesario para poder determinar el plan de asignación, en este caso de recurso humano, materiales. Y también, finalmente, para el aspecto de la determinación del plan de calidad. Veamos sobre el desarrollo del cronograma de cómo se realiza el desarrollo del cronograma de trabajo.
El desarrollo del cronograma de trabajo es determinar las fechas de inicio y finalización planeadas para cada una de las actividades del proyecto y naturalmente para el proyecto en global. Es imperativo considerar los siguientes aspectos: fechas importantes para el proyecto, fechas acordadas con el financista o clientes u otras partes interesadas, porque pueden ellos determinar, por ejemplo, el plazo de entrega de un producto determinado o en todo caso el resultado de un proceso. Podría definirse cierta cantidad de tiempo, como meses o años, etcétera, para realizar la entrega correspondiente del producto obtenido a través del proyecto. Luego, es importante considerar restricciones externas que podrían influenciar en el cronograma del trabajo. Podemos hablar, por ejemplo, el clima es un aspecto importante. Cuando hay, por ejemplo, una alta precipitación pluvial, de alguna forma podría influenciar en la ejecución de alguna actividad que está influenciado por el clima. Por lo tanto, será necesario considerar como un elemento externo que va a influenciar en el desarrollo, en la ejecución de una determinada actividad. El aspecto del gobierno es otro parámetro importante que considerar, porque estará relacionado con la cuestión legal. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar equipos del exterior, tenemos que relacionar con la parte legal en cuanto al desaduanaje, etcétera, de los equipos o materiales que podemos comprar de fuera. O entonces podemos pensar en la cuestión legal que está relacionado con la actividad minera en diferentes aspectos. Y también como restricción externa se puede considerar la parte legal, la parte de los reglamentos o regulaciones, serie de aspectos legales relacionados con nuestra actividad de autorización para nuestro proyecto, relacionado a la parte operacional, restricciones en la parte de, por ejemplo, de seguridad y salud ocupacional. Pueden aparecer también necesidad, y siempre esto se ve en cualquier proyecto de este tipo, las cuestiones de limitantes o restricciones legales relacionados al medio ambiente. Por otro lado, es importante considerar también los contratistas, los trámites contractuales y de adquisiciones. Quiere decir que un proyecto minero no es realizado normalmente o solamente con el sistema de administración directa, porque también requiere la participación de empresas contratistas. Por lo tanto, será necesario considerar esos aspectos y naturalmente los tiempos de ejecución a través de los contratistas. Y, lógicamente, la parte de la adquisición es un elemento que tiene que ver con la cuestión de tiempos. Si el producto que necesito, por ejemplo, que pueden ser brocas tricónicas, que pueden ser explosivos, que pueden ser otros materiales. Por ejemplo, cuando se habla de procesamiento, podemos estar hablando de reactivos, podemos estar hablando, por ejemplo, del ácido sulfúrico que puede ser necesario para la lixiviación. En fin, todos esos aspectos llevan tiempo en cuanto se refiere a la adquisición, porque tiene una técnica adecuada de realizar las cotizaciones, de compararlas, tomar la alternativa más adecuada posible, etcétera, de forma que lleva tiempo y como consecuencia es necesario considerar para nuestro cronograma de trabajo. Debe de ser expresada en escala de tiempo. Nosotros podemos ver en el lado derecho un gráfico, que nos muestra una figura mediante un sistema de barras. Ese es el diagrama de barras que es utilizado para proyectos no tan complejos. Y en la parte inferior, la persona que está realizando la medición. Pero en este caso, la medición está referido en escala de tiempo. Quiere decir que puede ser para trabajos muy detallados en días, puede ser en semanas, puede ser en meses o parte de meses o medio mes, por ejemplo. El método de la ruta crítica. Esta es una técnica muy importante cuando se trata de evaluar, cuando se trata de optimizar los tiempos en la ejecución de un determinado proyecto. Este método de la ruta crítica es denominado CPM.
Y este CPM puede aún estar conectado con el sistema PERT. Normalmente es denominado PERT CPM. Este CPM viene del nombre en inglés Critical Path Method. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que se procede utilizando con esta herramienta, con esta técnica? Esta técnica permite calcular para todas las actividades del cronograma, quiere decir para todas las actividades que conforman el proyecto, sin considerar las limitaciones de los recursos. ¿Qué es lo que considera? Las fechas teóricas de inicio y finalización más tempranas, mediante el recorrido hacia adelante, quiere decir de izquierda para derecha. Y también considera las fechas de inicio y término más tarde, mediante el recorrido hacia atrás, quiere decir de derecha para izquierda, usando la fecha de finalización más temprana. Y esta técnica, con esa metodología de cálculo de los tiempos, permite determinar la holgura para cada actividad. ¿Qué es la holgura? Holgura es el tiempo que nosotros tenemos disponible de tal manera que podemos atrasar una actividad. Por ejemplo, si la actividad estaba previsto para 5 meses, los podemos hacer con alguna holgura. Puede ser un poco más, puede ser 6 meses, dependerá de cómo resulta en el cálculo que vamos a realizar dentro de nuestras redes. Sin embargo, existen actividades que no tienen holgura. En el gráfico, por ejemplo, podemos observar que están marcadas con flechas rojas. Esas actividades tienen holgura 0. Quiere decir que no pueden ser atrasados. Quiere decir que pasa cuando nosotros atrasamos una de estas actividades. Vamos a atrasar al proyecto en total. Mientras eso no ocurre con las actividades que tienen holgura. Quiere también holgura hasta una determinada cantidad de tiempo, que no debemos pasar. O sea, tiene una holgura de tiempo. Pero si nosotros pasamos esa holgura de tiempo, también comprometemos en el atraso total del proyecto. Bien, yo voy a mostrar la forma como es que se procede a analizar, a trabajar con este sistema CPM. Ahí en el cuadro vamos a ver en el lado izquierdo superior, en la tabla, está la actividad. Puede ser, por ejemplo, la actividad de la instalación, por ejemplo, del sistema de energía para la mina, energía eléctrica. Puede ser la actividad, por ejemplo, si hablamos de una minería a cielo abierto, realizar accesos, preparación de la cancha o depósito para relaves, o entonces para un pad, una cancha de lixiviación, en fin, es una actividad. Por lo tanto, puede ser también actividad la construcción del acceso, la rampa, preparación, en fin, una actividad. Y si hablamos de minería subterránea, estaremos hablando, por ejemplo, de construir un pozo, de construir una galería, puede ser construir una rampa, en fin, actividades que podemos nosotros determinar, caracterizar y luego, lógicamente, que podemos dar un nombre adecuado a esa actividad. Y esa actividad tiene duración, puede ser expresado en días, semanas o meses, en fin, que va en el lado derecho superior de la tabla. En la parte inferior vamos a ver debajo de la actividad denominado como PFI, que sería la primera fecha de inicio, UFI, la última fecha de inicio, y en el lado derecho tenemos PFT, primera fecha de término, que estamos hablando de la finalización, y la última fecha de término, UFT. Mediante esta denominación vamos a elaborar, vamos a presentar una red de actividades del proyecto. Antes de presentar la red de actividades, vamos a ver algunas definiciones de holgura, normalmente que va a determinar la ruta crítica o el camino crítico a seguir en la ejecución de las actividades del proyecto. Y también se habla aquí de holgura libre. ¿Qué es holgura? Como ya había comentado, podemos decir que es la cantidad total de tiempo que una actividad del cronograma puede retrasarse de su fecha de inicio temprana sin atrasar la fecha de finalización del proyecto, ni violar alguna restricción del cronograma. Quiere decir que eso es holgura, es algún tiempo adicional tolerable de forma que no compromete el tiempo total del proyecto. ¿Cómo se calcula la holgura? Mediante esa diferencia muy simple. Última fecha de término, UFT,
menos primera fecha de término, PFT. También se puede incluir dentro de esto el aspecto de la holgura libre. ¿Qué es holgura libre? Que es la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse, sin demorar el inicio temprano de cualquier actividad del cronograma inmediatamente posterior, o sea, el que le sigue, más 1. Por eso la holgura libre considera tiempo más 1 en relación a T, que es el tiempo anterior. Finalmente, camino crítico, que es, como definición, es la secuencia de actividades donde la holgura de tiempo es 0, no tiene holgura. Por lo tanto, por eso viene el nombre de camino crítico. Aquí tenemos una tabla ejemplo de actividades de un proyecto minero hipotético. No es, digamos, un proyecto minero real. Sin embargo, en la práctica, nosotros podemos basarnos en este ejemplo y estructurar de forma similar para nuestro trabajo minero. En la columna del lado izquierdo vemos las actividades, en este caso que están conformadas por las actividades A, B, C, D, E, F, G. Cada una de estas actividades corresponden a una actividad determinada que son caracterizadas anteriormente, que tienen una particularidad, que tienen una representación física. Como ya decía, estaba comentando, la actividad A podría corresponder, por ejemplo, a una chimenea, que puede tener un nombre determinado, o un pozo, una rampa, si hablamos de minería subterránea. Y si hablamos de minería a cielo abierto también, podríamos hablar de un acceso, una rampa, por ejemplo. Cada una de esas letras entonces representa una actividad. En la segunda columna de la tabla podemos observar el sucesor. Quiere decir que una vez que se va a ejecutar la actividad A, ¿qué actividades pueden ser realizadas seguidamente? Ahí está indicado. Seguidamente se pueden realizar las actividades B, la actividad C y la actividad D. Y en la parte inferior tenemos otras actividades como sucesoras. Luego de B se puede realizar E, luego de C la actividad F, luego de D, G, luego de E, G, luego de F, G. Podemos observar ya allí de que la actividad G no se puede realizar si no se han concluido las actividades D, E y F. Dependen de las tres actividades. Tienen que estar concluidas para realizarse la actividad G. En la última columna tenemos la duración. No está indicado específicamente aquí los tiempos o las unidades de tiempos. Quiere decir, si está en días, si está en semanas o está en meses. No está indicado. Sin embargo, esta tabla constituye la base para la estructuración de nuestra red. Aquí podemos ver ya la primera fecha de inicio y primera fecha de término en el ejemplo propuesto. Podemos observar que para la estructuración de los tiempos de primera fecha de inicio y primera fecha de término se procede de izquierda a derecha, como está mostrado en la parte superior izquierda de este ejemplo. Por lo tanto, ¿cómo comenzamos? Por ejemplo, la actividad A, conforme a la tabla indicada anteriormente, en el lado izquierdo superior de la tabla aparece la actividad, en este caso A, y al lado aparece la duración, que sería 7. Por lo tanto, la primera fecha de inicio será 0. Lógicamente, es el inicio de la actividad, en este caso para la actividad A. Y la primera fecha de término lo podemos calcular entonces utilizando esa pequeña ecuación que está en la parte superior izquierda junto a la flecha. Por lo tanto, PFI es primera fecha de inicio, en este caso es 0, más la duración, que la duración corresponde a 7, nos daría igual a 7. Y aparece en la parte inferior de la duración 7 correspondiente a la primera fecha de término de la actividad A. Y así sucesivamente. Podemos, por ejemplo, analizar la actividad E. Para la actividad E, ¿cómo se ha determinado la primera fecha de inicio? Que en este caso es 22. Se ha determinado en base a la fecha de la primera fecha de término de la actividad B, que era 22, que es exactamente igual a la primera fecha de inicio de la actividad subsiguiente, que en este caso es E. Por lo tanto, de ahí resulta 22. Ahora, si nosotros aplicamos
la ecuación que está en la parte izquierda superior, diríamos PFI igual a 22 más la duración que aparece ahí, un 1, sería en total 23. Y así fácilmente calculamos para cada una de las actividades de la red. Con una particularidad, ¿cómo es que nosotros determinamos la primera fecha de inicio de la actividad G? Vean de que allí no confluye solo una actividad, sino existen 3 actividades simultáneas que confluyen. Son las actividades E, desde la parte superior, F y D. Por lo tanto, para tomar la primera fecha de inicio de la actividad G, tenemos que tomar un criterio o en todo caso aplicar lo que la técnica CPM indica. Vamos a ver que la primera fecha de término de la actividad E es 23, de la actividad F es 29 y de la actividad D es 10. ¿Cuál de estos tiempos se toma para definir como primera fecha de inicio para la actividad G? La técnica indica de que debemos tomar el tiempo mayor. Como consecuencia, tomamos el tiempo que corresponde a la actividad F, que es 29. Por eso aparece como la primera fecha de inicio de la actividad G, 29. Para poder determinar 34, se procede de la misma manera como hemos procedido para el resto de las actividades. Por lo tanto, aquí ya tenemos la red definida con la primera fecha de inicio y primera fecha de término de todo el proyecto. Bien, seguidamente procedemos con determinar la última fecha de inicio y última fecha de término en el caso del ejemplo propuesto. Notamos que en la parte izquierda superior, la ecuación que teníamos referido está de rojo con una flecha en sentido contrario. Anteriormente realizamos el cálculo de tiempos de izquierda a derecha. Ahora vamos a proceder a realizar ese cálculo de tiempos en sentido contrario, quiere decir de derecha para izquierda. Y los tiempos que vamos a determinar están considerados con el valor rojo. Podemos ver entonces de la actividad G, que está en el extremo derecho. Teníamos los tiempos 29 y 34 ya calculados y están registrados con el color negro. Y vamos a tomar el tiempo más tarde posible, igual que el tiempo que fue calculado anteriormente, quiere decir 34. Y si nosotros aplicamos la ecuación que está en la parte superior del lado izquierdo, podemos decir entonces 34 menos 5, y 34 menos 5 es 29. De forma que el resultado de ese tiempo lo colocamos allí. Y así secuencialmente nosotros podemos ir calculando. Ese 29 los consideramos en este caso para las 3 actividades. En este caso la actividad E, la actividad F y la actividad D. Y finalmente aparece otra decisión que hacer. Cuando queremos ya llegar a determinar en la actividad A, tenemos el retorno de 3 actividades, que en este caso es la actividad B, la actividad C y la actividad D. ¿Cuáles son los tiempos en este caso que vamos a considerar? Porque aparecen aquí para el tiempo, para la actividad B 13, para la actividad C 7 y para la actividad D 26. Por lo tanto, lo que aquí vamos a considerar como el tiempo correspondiente a A será, en vez de haber considerado mayor en el caso anterior o en el proceso anterior, ahora lo consideramos el tiempo menor que corresponde a 7. Entonces, ya tenemos la red de actividades con todos los tiempos calculados. Ahora, lo que faltaría es determinar la holgura, que aquí está determinado con la letra F. Simplemente realizamos la diferencia de los tiempos. Aquí podemos observar en cada una de las actividades aparecen, por ejemplo, tiempos iguales. En la primera, por ejemplo, 7-7, en la actividad A. En la actividad C, 17-17. En la actividad F, 29-29. En la actividad G, 34-34. En las otras actividades, si analizamos B y E, vamos a ver que no son iguales. Son 22-28, son 23-29. En la actividad D es 29-10. Y si nosotros hacemos la diferencia entre 17-17 para actividad C, por ejemplo, nos va a dar F igual 0. Y así sucesivamente, los que tienen F igual a 0
pasarán a constituir como actividades críticas de la red crítica. Ok, las otras actividades tienen, por ejemplo, la actividad D tiene F igual 19. Eso constituye la holgura. Si nosotros hablamos de semanas o días, esa actividad D tendría una holgura de 19. La actividad B tiene una holgura 6, que es una holgura inferior a la D. La actividad E tiene holgura también de 6. Quiere decir que las actividades B y C podemos atrasarlas hasta 6 unidades de tiempo y la actividad D no pasaría, no influenciaría si atrasamos hasta el tiempo 19. ¿Qué es lo que pasa si la actividad de D atrasa hasta más de la holgura? Quiere decir, en vez de 19, hace 20. Va a atrasar todo el proyecto en una unidad de tiempo. Aquí vale la pena decir que las actividades que están en la ruta crítica, quiere decir A, C, F y G, no pueden ser atrasadas ni en ninguna unidad de tiempo, porque si no, se atrasaría el proyecto en total.